Como tenemos dos debates en uno, vamos a tener la siguiente metodología para responder los diferentes cuestionamientos e inquietudes y preguntas que han surgido de este debate. Yo me voy a referir sobre todo a los cuestionamientos de carácter más general que hizo el senador Robledo, y el señor superintendente de salud va a responder los cuestionamientos más de carácter particular específico que hizo el senador Jorge Iván Ospina. Y quiero empezar entonces con una introducción, senador Robledo. Este debate es un debate similar al que usted hizo en el año 2011, cuando el señor Mauricio Santamaría era ministro de Salud, y similar a otros dos debates que hemos tenido en este mismo recinto sobre el mismo tema, circunscritos a la problemática de Saludco, pero de una forma un poco más general sobre la problemática del sistema. Yo lo quiero decir con todo respeto, este debate es un refrito, o ni siquiera este debate es un refrito de un refrito. Aquí no se ha dicho nada nuevo, y el senador Robledo de alguna manera se quedó con una historia que termina en el año 2011. Nada se dijo en este recinto del conjunto de medidas y políticas públicas, incluidas leyes aprobadas por este Congreso, que se han dado a partir del año 2011, y quiero demostrar cómo las cosas hoy son muy diferentes a las que existían en el año 2011. Y de alguna manera resolver este equívoco, que yo creo es el equívoco en el que está montado este debate, este refrito, porque no es otra cosa que eso, un gran refrito. Primero se dijo aquí que nada ha pasado. Yo quisiera proponer un corte de cuentas. En el año 2008, la Corte Constitucional emite la famosa sentencia T-760, donde básicamente le dice al gobierno en su momento que había que avanzar en tres dimensiones sustanciales, donde las promesas iniciales de la ley 100 del año 93 y lo que se dijo después y el incumplimiento de una jurisprudencia repetida había quedado atrás. Y se dijo, este sistema debe moverse rápidamente hacia la cobertura universal, hacia la igualación de los planes de beneficios y hacia la ampliación integral del plan obligatorio de salud. Pues todo eso ya se hizo. Si uno quisiera hacer un corte de cuentas con lo que dijo la Corte Constitucional en el año 2008, tomar esa fotografía en ese momento y volverla a tomar ahora, esa idea de que aquí simplemente lo que están es empeorando las cosas todo el tiempo y sustancialmente, se mostrará como una idea falsa, mentirosa. Déjenme hacer un recuento de lo que ha pasado en este Congreso, y ustedes lo recuerdan, senador Correa. La ley 1438, aprobada en el año 2011, que entre otras cosas recentraliza en el buen sentido los recursos del sistema de salud y crea el giro directo a los hospitales públicos. Yo creo que entre todos debemos hacernos una pregunta: ¿qué sería hoy? ¿Qué habría pasado en el sistema de salud si no tuviéramos giro directo? ¿Cuál sería la suerte de los hospitales públicos? Nada de eso se dice, simplemente aquí se plantea como todo ha empeorado sustancialmente. La ley 1608, aprobada por este Congreso, la primera que me tocó aprobar a mí. Trabajamos con el senador Delgado en esa ley desde la Comisión Séptima, que planteó, entre otras cosas, toda la estrategia de saneamiento financiero y contable, y nos permitió utilizar estrategias en un momento complejo del sistema, y voy a describir las causas más adelante, como la compra de cartera, y podemos de nuevo hacernos la misma pregunta contrafactual, si se quiere. ¿Qué habría pasado en el sistema de salud si no hubiéramos tenido la compra de cartera años 2013 y 2014? Quienes viven el sistema, y muchos de ellos están pendientes de este debate, si saben cuál sería esa respuesta. Después aprobamos la ley 1751, ley estatutaria en salud, senador Velasco, trabajamos conjuntamente en esa ley, que le dio coherencia a nuestro sistema de salud porque incorporó la jurisprudencia repetida de la Corte Constitucional en la legislación. Antes de la ley estatutaria, usted también trabajó con nosotros, senador Soto. Por un lado iba la jurisprudencia de la Corte, por un lado, muy distinto, iba la normatividad.
La salud hoy en día, y eso tiene implicaciones, y voy a hablar de esas implicaciones en un minuto, es un derecho fundamental para todos los colombianos, eso lo hizo este Congreso. La ley 1753, o ley del Plan Nacional de Desarrollo, que creó la política de atención integral en salud, que le dio vida después al modelo integral de atención en salud, que hoy es nuestra estrategia de trabajo con todas las regiones, que hemos venido promoviendo desde finales del año pasado y que fortaleció la política farmacéutica. Solamente esta mañana estábamos en la Universidad Nacional con un conjunto de expertos nacionales e internacionales discutiendo la implementación del artículo 72 de esa ley del Plan Nacional de Desarrollo y que permite que la política farmacéutica de este país sea un ejemplo para el mundo en desarrollo, así lo ha reconocido entre otras la Organización Mundial de la Salud. O la misma ley 1797, promovida por este Congreso, que nos permitió avanzar decididamente en el saneamiento fiscal, financiero y contable de nuestro sistema de salud. Para mí es triste, la verdad, que todo esto se desconozca de plano y se diga que no ha pasado nada. El esfuerzo denodado de muchos de ustedes, de muchos de nosotros, de un grupo de funcionarios comprometidos, queda, por dogmatismo, simplemente convertido en un conjunto vacío. Yo no creo que esa es una forma seria de adelantar un debate de control político. Nada se dice del control de precios de medicamentos. Yo los invito a hacer el siguiente ejercicio. Vayan hoy al internet y miren lo que pasa, por ejemplo, con el debate que hemos tenido con Novartis. Miren Imatinib y se van a encontrar, entre otras cosas, un artículo que plantea el siguiente titular: cómo la disputa del Ministerio de Salud de Colombia con Novartis está cambiando los sistemas de salud en América Latina. Es un artículo de una revista internacional que muestra cómo la política farmacéutica de este país está teniendo influencia más allá de nuestro sistema, tiene trascendencia y puede incluso cambiar la salud en América Latina. Eso no lo escribió el Ministerio. Esos controles de precios de medicamentos le han ahorrado al sistema de salud de Colombia, aquí se desconocieron de plano, 1 billón de pesos cada año. Y lo triste es que el senador Robledo cita algunos de esos informes de la Contraloría diciendo que se pagaron precios por encima de lo justo, de lo que fuera, y nada dice, nada, absolutamente nada dice del control de precios de medicamentos. Como si la realidad imperante fuera todavía la anterior al año 2011. Yo no creo, y lo digo con sinceridad, que esta sea una forma seria de adelantar un debate de control político. Déjenme, si quiere, para información de todos, hacer una reflexión general sobre los problemas de corrupción que aquejan nuestro sistema de salud. Podría llamarla, para darle un nombre, una anatomía de la corrupción en salud. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde persisten? Y dónde algunos de esos problemas ya se han acabado. Y voy a citar 5 formas de corrupción que nos preocupan en el sistema de salud. Empiezo por la primera. La primera tiene que ver con los recobros. ¿Qué son los recobros? El sistema de salud en Colombia, por razones no de un diseño deliberado inicial, sino por la forma como fue cambiando con el tiempo, porque no se actualizaron los planes de beneficios, y la jurisprudencia de la Corte nos obligó a incorporar los nuevos medicamentos y tecnologías de manera desordenada en lo que se conoció posteriormente como el no-POS, comenzó a tener paralelamente al POS el tema del no-POS y los recobros. 80% de los recobros son medicamentos de alto costo. La forma como operó este sistema de recobros por algún tiempo fue: se pagaba todo a cualquier precio, no había controles. Y en algún momento, como había dudas de si un medicamento particular era parte del POS en una indicación específica o no era parte, había glosas y había un proceso de negociación en el ministerio. Allí se generó alguna corrupción, en las llamadas mesas de trabajo que denunció este señor que está aquí hoy superintendente de salud. Todo eso se desconoce en este debate, la denuncia la hizo este señor. La corrupción asociada a los recobros, hoy en más del 95%, podría decirlo de esta manera, se erradicó para siempre del ministerio.
Hemos aprobado desde el decreto ley 19, desde la ley 1608 y de la ley 1797, viceministra, leyes para tramitar las glosas de acuerdo a procedimientos específicos, y eso se hace por fuera del ministerio con unas normas aprobadas por este Congreso, para que no se vuelvan a presentar los problemas que se presentaron con las mesas de trabajo, y a eso le hemos sumado el control de precios de medicamentos. Los casos de corrupción a los que se refería el senador Robledo son anteriores al año 2010. Nada se dice de lo que se hizo después, de lo que trajo el decreto ley 19 o la ley 1608, de las diferentes formas como legalmente este ministerio generó una institucionalidad compleja, si se quiere, a veces abstrusa, para resolver esas glosas. Pero quiero plantear ese primer argumento. La corrupción anterior asociada a los recobros hoy en día está en buena medida erradicada. Con las EPS se presentaron fenómenos de corrupción también. ¿Por qué en este debate no se dice nada de las acciones que ha adelantado el Ministerio con la Superintendencia de Salud para erradicar la corrupción de Salud Cóndor liquidada, Selva Salud liquidada, Humana Vivir liquidada, Golden Group liquidada, Sol Salud? Ministro, qué pena interrumpirlo, es que vamos a abrir el registro para votar la sesión permanente. No hay ningún problema, entonces, presidente, gracias. Pues lo primero es que el secretario es el que debe estar, ¿no? Para volver a retomar el hilo de la intervención, estaba tratando de hacer un análisis de las diferentes formas de corrupción que han aquejado al sistema. Y hice una primera referencia al tema de los recobros y señalé el conjunto de iniciativas, políticas públicas que ha venido implementando el Ministerio, muchas de ellas acompañadas por este Congreso, para de alguna forma combatir esa corrupción. Y señalé que con las políticas de control de precios de medicamentos y las políticas alternativas para lidiar con la conflictividad que existía en el manejo de los recobros, esa corrupción se ha erradicado casi totalmente. Estoy hablando de recobros, régimen contributivo en cabeza del FOSIGA. Y me pasé a un segundo punto que tiene que ver con la corrupción asociada, si se quiere, a la CPS, y estaba haciendo un recuento de un proceso de depuración que el país reclamaba y que terminó en la liquidación de muchas de esas CPS que habían sido asociadas históricamente con la corrupción. Yo valoro mucho el debate del senador Jorge Iván Ospina, informado, que trajo unos datos interesantes, que es un llamado de atención para todos, si se quiere. Pero cuando él dice que los problemas de Salucop y Caprecom de alguna manera son problemas nuestros y que a mí me estallaron en la mano, yo quiero presentarles una forma diferente de ver esos problemas. Fuimos nosotros los que los resolvimos. Cuando yo llego al ministerio, Salucop estaba intervenida y Caprecom tenía patrimonio negativo. Yo lo voy a decir de manera gráfica, si se quiere. La decisión de la liquidación de Salucop, que se hizo, y ahora miraba la información con el señor superintendente, siguiendo de cerca unas recomendaciones que había dado en su momento la excontralora Sandra Morelli. Uno podría decir, en una comunicación, creo que fue del año 2014, donde ella nos decía, mire, este problema pueden empezar a resolverlo de esa manera, que lo que se hizo fue casi seguir al pie de la letra lo que había señalado la excontralora. Y eso implicó, tuvo una consecuencia obvia, que fue el fin de la era Palacino. Eso fue lo que hicimos en el ministerio. Ponerle un final definitivo a ese capítulo de ignominia de la era Palacino. Y yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que señaló el senador Robledo sobre lo que ocurrió allí. Lo que no puedo admitir es que la historia se deje empezar a mitad de camino y no se mencione ese último capítulo. La liquidación, repito, insisto, si se quiere con vehemencia, fue el final, el punto aparte de la era Palacino. Me voy a referir a los problemas de Café Salud en un minuto. Con las cuentas maestras del recaudo que lideró usted, señora viceministra, y con el decreto 2702, que veo que el senador Robledo no conoce,
que ha cambiado la institucionalidad del sector salud es el decreto que genera las normas de solvencia y sobre todo las normas de inversión de las reservas técnicas que incluyen los anticipos. En este sector, ya por normatividad, no se pueden volver a presentar las formas de desviación de recursos que aquejaron y acabaron con Salucop. Uno podría hacer un análisis retrospectivo y decir que esa falta de regulación históricamente afectó el funcionamiento del sistema. Pero lo que no puede pasar en un debate de control político es que esas normas que cambian completamente la realidad pretérita anterior se ignoren y se diga que no ha pasado nada. Vuelvo y repito, el decreto 2702 marca un cambio en la forma como se administran los recursos de liquidez del sistema por parte de las EPS. Es un antes y un después. Nada se dijo. Las formas de desviación de recursos que acabaron con Salucop hoy en día están proscritas del sistema de salud. Eso se debería mencionar en un debate de control político. Nada de eso se dijo aquí, porque vuelvo y repito, este debate es un refrito. Todo lo que ocurrió a partir del año 2011 se ignoró de manera sistemática. Yo quiero decir que las formas de corrupción asociadas a los recobros y asociadas a muchas de las EPS, hoy en día, con las medidas que hemos tomado en conjunto con este Congreso, han mejorado sustancialmente. Ya no se van a presentar. En eso hay avances que yo creo que no pueden negarse. ¿Qué nos sigue preocupando? Yo creo que uno tiene que dar este debate honestamente. Todavía tenemos algunas formas de corrupción no erradicadas en el sistema de salud. Las más visibles y las que le han llamado al país la atención en los últimos días tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de nuestros dos sistemas descentralizados, tanto el Sistema General de Participaciones como el Sistema General de Regalías. El país, hace un mes largo aproximadamente, se despertó aterrado con las denuncias de corrupción que hizo la Contraloría sobre el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones oferta en el departamento de Córdoba, unos contratos donde había pacientes fantasma para los temas de hemofilia y demás. Nosotros mostramos cómo habíamos llamado la atención sistemáticamente sobre la reducción de esas cuentas maestras en su momento. Esas formas de corrupción asociadas al manejo de los recursos de la descentralización y que uno puede asociar más a la descentralización que el sistema de salud sigue siendo prevalentes y preocupantes. Y no solo se presenta en el departamento de Córdoba, tenemos que decirlo así. Pero uno, para denunciar la corrupción de salud, debería tener el espectro completo, que el senador Robledo ignora, no solamente hoy, sino sistemáticamente en todos los debates estas otras formas de corrupción. Algo se dijo aquí en este debate por el senador Robledo de los hospitales públicos. Quiero contarles una anécdota que creo que he referido en algunos otros escenarios. Hace aproximadamente 1 año y medio iba yo para Cartagena a un congreso de salud. Tenía sentado a mi lado en el avión a un neonatólogo de un hospital público aquí en la ciudad de Bogotá. Con la preocupación que siempre me ha asistido por esta evolución del sistema de salud, yo le dije, bueno, ¿cuál ha sido el momento más duro que usted ha vivido? Él me dijo que llevaba 20 años trabajando en los hospitales públicos del distrito. Me dijo, ministro, con sinceridad, el peor momento que yo tuve en este sistema de salud fue cuando saquearon los hospitales en la administración de Samuel Moreno. Saqueados todos. ¿Hizo algún debate? ¿Señaló algunas de esas formas aberrantes de corrupción del senador Robledo? Callado completamente. Nada se dijo. Silencio elocuente, diría alguien. Absolutamente elocuente. Y si vamos a erradicar la corrupción, tenemos que ser capaces de ver dónde está. Se ha presentado en los recobros, como ya dije, erradicada ya con muchas de las normas que hemos tomado. Se ha presentado algunas de las EPS, se hizo un listado grande de las liquidaciones. Mostré cómo con los decretos que protegen la liquidez ya no se van a volver a presentar los desfalcos que presentaron en Salucop. Pero con sinceridad les digo, me preocupa la corrupción de algunos de los hospitales públicos y la corrupción de nuestros sistemas descentralizados. La semana pasada tuve una reunión que me dejó preocupado con
el líder gremial de un conjunto de hospitales públicos de un departamento grande de nuestro país, y me decía esta persona en un momento de sinceridad: mire, yo no confío sino en uno de mis agremiados, que son los gerentes de las empresas sociales del Estado de ese departamento. Ustedes conocen bien esa realidad. Este Congreso acaba de tomar una decisión que es una decisión compleja, pero que avanza en el sentido lógico de fortalecer la descentralización y la responsabilidad política, y es entregarles a gobernadores y alcaldes el nombramiento de los gerentes de las empresas sociales del Estado, que va a ser el sistema más coherente. Pero no nos digamos mentiras, allí tenemos que estar todos vigilantes de los recursos públicos, porque los hospitales públicos en nuestro país se han convertido en muchas regiones en el epicentro de esa corrupción territorial y de formas inaceptables de clientelismo político. Y uno tiene que mirar para todos los lados y tiene que ser capaz de poner el dedo en todas las llagas. A mí, sinceramente, estas acusaciones selectivas de corrupción, donde lo que coincide con mis convicciones o sesgos ideológicos, o como que le vamos a llamar, entonces ahí sí me enfoco, y lo otro lo soslayo simplemente, me hago el bobo. Así no se va a erradicar la corrupción en este país. Quiero entonces, haciendo un balance, decir: desde el año 2011 aquí se ha avanzado decididamente en controlar algunas de las formas más aberrantes de corrupción, y quise señalar los recobros y las que tenían que ver con la desviación de recursos de las EPS, pero nos siguen preocupando otras formas de corrupción, y quiero volver a la regulación de precios de los medicamentos, que fue una forma de disminuir algunos de los abusos más grandes que se tuvieron en este sistema, al menos del año 2006-2007. Déjeme entrar al tema de Café Salud. El señor superintendente, en la intervención que viene, va a presentar aquí un ejercicio interesante que yo creo que va a hacer un contraste con uno de los datos más inquietantes que nos presentó el senador Ospina. Recuerden que él presentaba una fotografía de los años 2010-2015 y decía: en Salucop, año 2010, tenía un patrimonio positivo de cientos de miles de millones de pesos, y después de año 2014-2015 un patrimonio negativo cercano a 1 billón de pesos. Y esa comparación lo llevaba a una conclusión que tiene sentido, pero que nosotros vamos a tratar de contradecir, y es que la intervención llevó o exacerbó los problemas, o llevó simplemente a la quiebra de la EPS Salucop. Esa historia, que es una historia interesante, soslaya un hecho evidente, y es que la contabilidad de Salucop en el momento de la intervención no era una contabilidad creíble. Ahora hablaba con la señora interventora de Salucop y decía: esa contabilidad del año 2007-2008 estaba llena de cuentas de orden que nos llevaban o nos llevan a pensar que es una contabilidad falsa. Salucop se intervino precisamente, y creo que el senador Robledo aquí lo señaló, porque había unos cheques que se encontraron allí, o fechados, con los que se le había pagado a algunos de los señores de la red prestadora. O sea, esa comparación de esos dos momentos no es una comparación cierta, porque se hace con una contabilidad años 2010, 2011 y 2012 que estaba distorsionada, y que fue una de las razones por las cuales se intervino en su momento. Entonces el señor superintendente les va a presentar en un momento un análisis ya contable que nos muestra cuál era la realidad patrimonial en el año 2012 y cuál siguió siendo. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y la historia uno podría resumirla de la siguiente manera: en el año de la intervención, esto es el año de 2012, la EPS Salucop ya tenía patrimonio negativo. Esto es, ya estaba en buena medida quebrada. Y los problemas que se presentaron posteriormente a la intervención, y que bien señaló el senador Ospina en este recinto, fueron problemas que se presentaron con la intervención, pero permítame usar este contrafactual, se habrían presentado en todo caso porque ya había comenzado un deterioro acelerado
En el fondo porque la compañía estaba montada sobre un espejismo contable, sobre ficciones. Entonces no fue la intervención, fue simplemente una realidad ya problemática que comenzó a materializarse o a hacerse evidente con posterior a la intervención. La causalidad, intervención, deterioro posterior, que fue uno de los argumentos del senador Ospina, no es consistente con las cifras que les va a presentar el superintendente en algunos minutos. Déjeme ahora tocar un tema que fue tal vez el centro del debate del senador Robledo y tiene que ver con los famosos 1,4 billones de pesos. Fue el juicio fiscal de la Contraloría y donde lo que se dijo en este debate fue que esa plata se perdió o esa plata el gobierno con el Congreso montó una gran conspiración, quién sabe para qué. Yo creo que el argumento del senador Robledo, tanto en el tema meramente jurídico como en el tema conceptual, es falso, equívoco. Y volvamos, aunque el señor superintendente volverá sobre este tema, al tema meramente jurídico. Ustedes saben que existe una prelación legal para los créditos, eso hace parte del ordenamiento jurídico del país, de nuestros códigos civiles. Ese ordenamiento jurídico dice que primero están las deudas laborales, después están las deudas fiscales, donde están involucradas los impuestos y las contribuciones, y después entran todos los otros. Hay una discusión jurídica de fondo sobre dónde entra la Contraloría. Una discusión que ahora explicará el señor superintendente. Pero claramente uno jurídicamente puede demostrar que la Contraloría no puede entrar en el apartado fiscal porque no se trata de una deuda fiscal que involucre impuestos o contribuciones. Lo que hizo la ley 1797 fue precisamente tratar de evitar uno de los problemas que señaló el senador Robledo, y es una crisis sistémica. Tratar de decir, los hospitales van a tener prioridad en los pagos porque nos preocupa la salud de la red de más de 4.000 o 5.000 prestadores de servicios de salud, y nuestra obligación preponderante tiene que ser la obligación con la gente y con la estabilidad del sistema de salud. Supongamos que por alguna razón, y esto es hipotético, casi una ficción, a la Contraloría se le hubiera dado la prioridad o la prelación de los pagos y uno hubiera liquidado los diferentes activos de Salucop, los moviliza y le paga a la Contraloría. ¿Qué hubiera hecho la Contraloría con esos recursos? Devolverlos al FOSIGA. ¿Qué hubiera tenido que hacer el FOSIGA o cualquier administrador del Ministerio de Salud en ese momento? Pues pagarles a los prestadores. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pagarles a los prestadores de una sola vez para proteger los recursos del sistema. Entonces no entiendo cuál es el debate, es un debate absolutamente falso. Vuelvo y repito, si queremos conservar la estabilidad del sistema de salud, y esa fue la decisión que en buen sentido tomó este Congreso en la ley 1797, tenemos que priorizar los prestadores. Y si hubiéramos dado la vuelta por la Contraloría FOSIGA, pues también hubiéramos priorizado los prestadores. Si no lo hubiéramos hecho, si simplemente esa plata hubiera ido al FOSIGA a pagar, por ejemplo, las unidades de pago por capitación futuras, estaríamos desde el Estado promoviendo una gran defraudación a los hospitales y clínicas que prestaron los servicios en el pasado. Yo no sé si es lo que quiere el senador Robledo. Entonces este debate sobre los 1,4 billones es un debate que no tiene, en mi opinión, ningún sustento jurídico y menos un sustento conceptual. Se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y así implícitamente incluso lo ha aceptado la Contraloría cuando se hizo parte de todo este proceso. Entonces esa parte del debate yo simplemente no la entiendo. En el debate también hubo, al final, senador Robledo, conjunto de insinuaciones, porque no es otra cosa que
que mi esposa era una directiva del gremio de los aseguradores antes de que yo fuera ministro de Salud. Yo creo que si uno fuera serio en la vida, no podría acusar a nadie de falta de clarividencia. Lo que el senador Robledo está queriendo que yo hubiera hecho es que me hubiera imaginado que mi esposa, que yo iba a ser ministro de Salud, le hubiera dicho a mi esposa un año antes: sálgase de allá, que yo fui capaz de leer el futuro, aquí tengo una bola de cristal debajo de mi cama. Ese tipo de insinuaciones yo creo que le quitan altura y seriedad a un debate de control político como este. Y lo que sí quisiera decir y sí quisiera defender, senadores, senadoras y televidentes, es que ¿por qué no hacemos un examen del equipo que trabaja en el ministerio? Aquí están los viceministros, que el país conozca su trayectoria y su seriedad. Miren a la persona que está hoy en el INVIMA, examinen su hoja de vida, examinen su trayectoria, con 2 maestrías, un médico de la Universidad Nacional, con experiencia en agencias regulatorias en otros países. Que examinen quien hoy está en el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, tiene un doctorado en epidemiología, un médico también de la Universidad Nacional. Que examinen quién está en el Instituto Nacional de Salud, una mujer vallecaucana, de la Universidad Javeriana con 2 maestrías. Hemos consolidado, y yo creo que eso es lo que se debería traer a cuento, un equipo técnico como no ha tenido el Ministerio de Salud en toda la historia. Yo me siento orgulloso de ese equipo. Y eso es lo que se debería, creo yo, apreciar en este tipo de debates. Si la sociedad no enaltece a los funcionarios públicos que pueden cometer errores, pero que trabajan denodadamente en resolver un problema muy complejo que no es único de nuestro país, yo creo que vamos por mal camino. Pero el senador Robledo prefirió otra cosa, las insinuaciones maliciosas, porque no tienen otro nombre. No es ninguna acusación, es tratar de sembrar suspicacia y de generar problemas donde no los hay. Yo no quiero desconocer tampoco los problemas actuales de Café Salud. Yo creo que como funcionarios tenemos también que tener la capacidad de la autocrítica, de decir claramente que tenemos problemas con la integración vertical, esto es con la red propia. Han existido problemas operativos que tienen que ver con el diseño de su sistema de información. Me preocupan las denuncias que hizo el senador Ospina sobre lo que ocurrió con Guillermo Grosso, y lo he dicho en todos los escenarios. Y también quiero decirles a todos que con el grupo de funcionarios idóneos, honestos y trabajadores que hoy en día tienen esa responsabilidad, hemos venido en el último mes trabajando en superar un problema muy complejo que yo he denominado en diversos escenarios como una crisis de confianza. El país no conoce que Café Salud le ha pagado a muchos laboratorios o compañías farmacéuticas por el 100% de los medicamentos, pero muchas veces le entrega solamente el 50% de lo pagado, porque con los otros están repagando deudas viejas. El país no conoce que muchos de los prestadores hoy en día le exigen a Café Salud que tiene que prepagar algunos de los procedimientos complejos. ¿Cómo sufrimos nosotros cuando nos dicen que para atender una operación de trasplante de médula para un niño tenemos que consignar no los 40, 50 millones de pesos que vale el procedimiento, sino 200 millones si no se atiende? O 300 en algún otro caso. Y cómo hemos venido tratando en todos los escenarios, en la instancia asesora del ministerio, con todos los laboratorios, con los gremios, aquí y allá, en superar esa crisis de confianza, que no hemos podido superar plenamente, lo tengo que aceptar. Y ahí estamos, tratando de superar un problema que no habíamos previsto, también lo tengo que reconocer. Y era que la reputación o los problemas históricos de Salucop afectaron a Café Salud y generaron esa desconfianza que uno también entiende por parte de la red prestadora y buenas partes de la industria farmacéutica en nuestro país. Paralelamente a eso, hemos tenido una tarea muy difícil, la tarea de recuperar el sistema de salud de lo que yo he llamado en todos los escenarios una quiebra sectorial, que requiere
dos tipos de políticas. Un conjunto de políticas públicas para lidiar con un pasado problemático y unas deudas o unos pasivos acumulados que superan los 5 billones de pesos, y donde yo he dicho una y otra vez que esa estrategia para lidiar con ese pasado requiere reglas claras, estrategias de liquidez e ir generando confianza. El decreto 2702 o de habilitación financiera del sector establece esas reglas de recuperación, usted lo conoce, senador Soto. Da un plazo de 7 años, minimiza el uso de recursos públicos, genera los incentivos de capitalización por parte de la CPS, le pone coto a la desviación de recursos del pasado. Y nos muestra que las crisis financieras, señoras y señores, así es, necesitan tiempo para resolverse. Pero también necesitan instrumentos de liquidez expeditos, y el decreto 1681 que reglamenta la subcuenta de garantías, en la que trabajó entre otros aquí el senador Correa, con los créditos blandos, los bonos convertibles en acciones, las compras de cartera y demás, todos esos instrumentos que nos han permitido lidiar con esa crisis emergente. Reglas claras, liquidez y una pedagogía permanente para entre todos los agentes ir generando confianza, ir sacando el sector de una crisis financiera muy profunda que tiene un conjunto de causas que no voy a mencionar. Y paralelamente a eso hemos trabajado en otro conjunto de políticas públicas para recuperar el equilibrio corriente del sistema y para que el sistema no pueda seguir gastando más de lo que tiene, con el modelo integral de atención en salud que ya mencioné, con la política farmacéutica que incluye no solamente la regulación de precios de medicamentos, sino la promoción de la competencia, los esquemas de pago por valor y demás. Y también, y lo quiero decir hoy que estamos en la coyuntura presupuestal, este sistema necesita fuentes adicionales de recursos. Hoy lo señalaba en las comisiones terceras y cuartas. Cuando hacemos hoy una contabilidad simple de las diferentes fuentes del sistema fiscales y parafiscales, y miramos cuánto necesita el sistema para funcionar corrientemente, miramos la coyuntura del año 2007, todavía tenemos un faltante superior a los 2 billones de pesos. Por eso le hemos propuesto a salir al país, como lo han hecho muchos sistemas de salud, los impuestos saludables a las bebidas azucaradas, al tabaco y demás, que debe levantarse ese tope para la cotización que está en los 25 salarios mínimos. Esto es, hemos propuesto una estrategia financiera tanto para lidiar con la crisis del pasado como con la necesidad imperiosa e ingente de recobrar el equilibrio financiero. No todo ha sido perfecto, y ese es un problema muy complejo, pero yo creo, y lo digo con sinceridad, que el país necesita un mejor debate de control político, que revise los hechos, que haya una crítica de las diferentes políticas públicas. Yo creo que eso debía hacerse, pero no que soslaye de manera absolutamente completa todo lo que se ha venido haciendo, simplemente porque no le parece. Yo, y lo digo con sinceridad, esperaba, senador Robledo, un mucho mejor debate de control político el que usted dio el día de hoy. Muchas gracias a todos. Para información de todos, ya no está aquí el senador Aguilar, pero él mencionó un caso particular y yo creo que era un deber nuestro responder ese caso. Un niño que estaba sin atención en el Hospital Universitario de Santander, afiliado a Café Salud. Omito el nombre del niño, pero aquí conseguimos la información. El niño salió del hospital el 22 de agosto, lo operó el cirujano, el doctor Pablo Restrepo Torres, tengo el nombre del anestesiólogo Ramón Durán, y se está recuperando sin problemas en su residencia. Entonces ese tema ya fue atendido afortunadamente. Viene el tema de Guillermo Grosso, que lo mencionó el senador Ospina, y usted me lo pregunta directamente, presidente. La misma pregunta me la hizo, recuerdo, el 1 de marzo, en una entrevista de radio, Darío Arizmendi, y yo le conté cándidamente cómo había llegado Guillermo Grosso a la interventoría entonces de Salucop. No estaba el superintendente el doctor Noma Julio, estaba Gustavo Morales. Nosotros habíamos pensado para reemplazar al doctor Mauricio Castro en una persona que era un gerente público destacado, mencionado incluso como uno de los mejores gerentes públicos, el doctor Gilberto Quinche.
que en su momento era el presidente de ARL Positiva, que venía acompañado de una buena reputación. Me acuerdo que lo citamos al ministerio sin mediar ningún tipo de recomendación política, simplemente basado en su reputación. El doctor Gilberto Quinche nos dijo que no estaba interesado, que tenía una familia grande, que tenía otro tipo de compromisos. Y nos recomendó a alguien que había trabajado con él desde los tiempos del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, que era Guillermo Grosso. Nadie le preguntó por el partido, no hubo... nadie preguntó por el partido, no nos dije que mostrara ningún carnet en ese momento. Gilberto Quinche, yo lo supe después, es conservador. No sé si la amistad implica también que sea copartidario. Pero yo creo que en eso, esa fue la historia, y lo digo con absoluta candidez. Nadie, en ningún momento se le preguntó al doctor Guillermo Grosso por su filiación política. Fue una recomendación del doctor Gilberto Quinche, y lo digo aquí con toda la candidez porque aquí se lo dije a Darío Arizmendi en su momento. Había un grupo de ejecutivos incluso que se habían formado en el Instituto Colombiano de Seguro Social, que después hicieron su carrera en el sector salud. El doctor Gilberto Quinche hoy en día tiene una posición gerencial importante, es el presidente del Grupo Comeva, o de los negocios de salud del Grupo Comeva. Lo puedo decir con absoluta candidez y claridad. Senadora Claudia López, usted hizo una serie de comentarios muy interesantes. Buena parte de mi vida profesional ha estado dedicada a tratar de hacer un análisis objetivo de nuestra realidad social, que ustedes saben bien es heterogénea, es abirrada, es cambiante. Y el juicio que usted hizo sobre lo que ha pasado en estos, digamos, 25 años después de la aprobación de la Constitución del año 1991, sobre la Ley 100, yo voy a decir que es de alguna manera injusto. Yo no quiero hacer una defensa integral, que sería imposible, pero solamente quiero señalarle respetuosamente 3 hechos. Empecemos con una enfermedad de alto costo, la enfermedad renal crónica. Colombia tiene 28.000 pacientes en este momento, aproximadamente 15.000 en el régimen contributivo, 13.000 en el régimen subsidiado. Es una enfermedad que si la gente tuviera que pagarla de su bolsillo, costaría entre 2,5, 4, 5 millones de pesos al mes. Colombia es el único país de América Latina que tiene cobertura universal a 0 costo para enfermos renales crónicos, con los mejores indicadores de calidad y atención publicados en revistas internacionales. Eso hay que reconocerlo como un logro social importante, tal vez uno de los más importantes que ha consolidado este país en los últimos 25 años. Si usted mira la mortalidad infantil asociada a las 2 mayores causas, la enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda, esos indicadores se han reducido en la mitad en los últimos 8 años en este país, en parte por el aumento en la cobertura, en parte también por el aumento de la cobertura de vacunación. Si ustedes miran el sistema de salud en términos de protección financiera, que se mide qué recursos del bolsillo de la gente sale a pagar salud, lo he repetido en todos los escenarios, ese porcentaje es el 15% en Colombia, es el 35% en América Latina, es el 44% en México. Ese 15% que muestra que nuestro sistema en términos de protección financiera tiene la misma del promedio de la OECD. Pensemos en un ciudadano latinoamericano en Brasil, en México, en Costa Rica, con una enfermedad renal crónica, otra enfermedad de alto costo. A esa persona le cuesta el patrimonio familiar. Hace apenas 3 semanas leía un informe del Banco Mundial que describía en las barriadas de Lima cómo hay mecanismos informales de aseguramiento. En una barriada de Lima una persona tiene cáncer y entre toda la comunidad recoge recursos para tratarlo. Colombia hace mucho tiempo superó ese problema. Yo no quiero negar los problemas, pero yo creo que el análisis de la situación social requiere también, para poder seguir avanzando, reconocer lo bueno. Le mencionaba al senador Antonio Navarro esta mañana un hecho paradójico también de nuestra presencia del Estado. Si usted va al Carmen de Bolívar, puede hacer un experimento muy interesante.
ir a los dos hospitales públicos que hay allí. Uno es el hospital de primer nivel, una empresa social del Estado, y va a encontrar allí concentrado, acumulados, los peores vicios de lo público en nuestro país. Estuve yo hace apenas 2 o 3 semanas. Si usted va al otro hospital, que es un hospital de segundo nivel, que administra una EPS que está en la región Caribe, Mutual Ser, y lo hace bien, del régimen subsidiado, va a encontrar cómo la construcción de capacidades, en este caso no del Estado, sino de la sociedad, fue formada por un grupo de la comunidad desmovilizados del M-19, algunos de ellos. Ese hospital se maneja pulcramente y le aporta en términos de bienestar a esa comunidad. Y hoy un afiliado a esa EPS Mutual Ser, a Cosalud, incluso a pesar de los problemas financieros recientes, a Sanar en el suroccidente colombiano, está en un buen sistema de salud. Y se ha podido hacer una cosa que usted bien señala, senadora Claudia López, que ha sido muy difícil en nuestro país, es construir esas capacidades en esa otra Colombia, que es el reto que tenemos en el posconflicto. Pero eso también hay que verlo, hay que ver también en el territorio estas historias que comienzan a emerger y que son historias de lo que yo llamo posibilismo, que yo creo que también vale la hora rescatar a la hora de los balances. Vale la pena rescatar, perdón, a la hora de los balances. Pero los retos son muchos. Y también lo que se ha dicho aquí, el sistema de la Ley 100 del año 93 olvidó que Colombia es heterogénea y que la competencia entre aseguradores no tiene sentido en media Colombia. Y usted, senadora, llamaba la atención sobre la importancia de ese debate. Ese debate lo estamos dando. Ese debate comenzó con la Ley 1753, que es la Ley del Plan de Desarrollo, con la Política de Atención Integral en Salud. Y yo lo mencioné de manera ligera, ese no era el tema. Pero el modelo integral de atención en salud, que ya empezó, por ejemplo, en el departamento del Guainía y que hace exactamente lo que usted estaba diciendo, es decir, allí no vale la pena tener competencia entre aseguradores. Y allí el reto es la consolidación de capacidades del Estado y de la sociedad. Ya lo empezamos a hacer, con algunas de estas EPS, con el Hospital San José aquí en Bogotá y con la misma comunidad indígena del departamento del Guainía, y estamos dando los primeros pasos para hacer, si se quiere, esa corrección histórica con las leyes que han sido aprobadas en este Congreso. Ese cambio social que se construye poco a poco, que a veces es imperceptible, yo creo que vale la pena visualizarlo en este tipo de debates, porque son esos avances, vuelvo y repito, muchas veces invisibles, lo que van cambiando la realidad. Pero no quiero negar muchas de las cosas que aquí se han dicho. Yo también he estado en Arauca varias veces y me he escandalizado, como algunos de ustedes, lo señalaba la senadora Maritza y lo señaló también Claudia López, con lo que ocurre allí con el Hospital San Vicente. También usted lo señalaba, senadora María Rosario, con el Hospital Universitario de Sincelejo. Esos problemas también nos preocupan y son problemas que tienen que concitar la atención de nuestra sociedad en los próximos años. Lo público no puede seguir siendo ejemplo de ignominia en media Colombia. Para eso trabajamos a pesar de los problemas, pero claramente no todo depende del ministerio, no puede depender. La construcción de capacidades en el territorio empieza también por la buena política en el territorio. Un reto que tenemos todos como sociedad. Yo quiero terminar, senador, bueno, voy a decir algo antes de terminar, senador Soto, con una reflexión sobre el tema presupuestal. La presentación que nos hizo aquí la señora del Casanare sobre los retos del sistema de salud allí y sobre todo de una EPS pública que es Capresoca, que yo creo que tiene afinidades en otras regiones de Colombia, incluido el departamento de Antioquia con la EPS Sabia Salud, nos debería llamar la atención a todos sobre este problema, porque muchas veces la problemática de la salud parece reducirse a la frase las EPS no pagan. Yo creo que en este tipo de debates también tenemos que hacer un esfuerzo por ir a las causas de las causas primigenias, y preguntarnos por qué las EPS no pagan. ¿Por qué Capresoca, donde no hay ánimo de lucro, es una EPS pública, no paga? ¿O por qué Sabia Salud dejó de pagar? Es una EPS mixta. Allí participa el departamento de Antioquia, el municipio de Medellín y Confama, que había acumulado muchas de las capacidades para administrar el sistema de salud por mucho tiempo. Y cuando uno hace esa pregunta por la causa de las causas, se da cuenta, y les voy a dar el ejemplo del departamento de Antioquia, que este sistema está gastando más recursos de lo que la sociedad ha dispuesto para pagar por esos beneficios. Hoy, por los servicios y tecnologías no POS,
el departamento de Antioquia debe más de 300.000 millones de pesos. Buena parte de esa deuda, más de 150.000, se los debe el departamento de Antioquia a la EPS Sabia Salud. Entonces las deudas empiezan con deudas del Estado, con las EPS, y aguas abajo en la cadena son deudas con los prestadores, con los proveedores, con los trabajadores y demás. ¿De dónde se origina eso? De un exceso de gasto, en particular en medicamentos de alto costo y en el no-POS que contaminó este sistema. Los excedentes del FOSIGA que superaban 10 millones de pesos desaparecieron. Las otras formas de ahorro público que este Congreso ha tratado de llevar al sistema para pagar por ese exceso de gasto también han desaparecido. Los patrimonios de las EPS se menguaron. Y hoy en día la principal contingencia fiscal de muchas entidades territoriales, incluidos algunos de los departamentos más importantes del país, están en ese tema. Por eso yo he hecho pedagogía en todos los escenarios posibles sobre la necesidad imperiosa, si se quiere ingente, de tener límites razonables a la hora de diseñar un sistema de salud. Nosotros con Capresoca, con la ley 1797, vamos a hacer algo, y es que vamos a facilitar, por ejemplo, el uso de recursos de regalías para la capitalización. Incluso yo le planteé al señor gobernador del Casanare el día de ayer que estaríamos dispuestos el año entrante en pensar en una capitalización para que la principal EPS del departamento pueda pagarle a los hospitales y se recupere la salud del departamento del Casanare. Pero ese problema va a ser permanente y la solución que estamos pensando va a ser coyuntural si no volvemos a la esencia, a la causa primigenia, la causa de las causas de este problema. Y es que el sistema de salud, por mucho tiempo, ya por una década, o si se quiere por un poco más, ha gastado más de lo que tiene. Yo creo que es un debate que también vale la pena dar hacia adelante. Y eso necesita, senador Soto, para poderse resolver, un conjunto de políticas públicas que es la que estamos promoviendo en el Ministerio. Necesita una política farmacéutica fuerte y fortalecida. Necesita un modelo distinto que haga énfasis en la promoción y la prevención. Ese es el modelo integral de atención en salud, que reconozca esa heterogeneidad de nuestro país. Y yo los invito a conocerlo y podemos hacer otro debate y aquí presentarles en qué consiste ese modelo. Pero necesita también fuentes adicionales de recursos. Yo les voy a resumir la coyuntura financiera del sistema de salud en 3 cifras ya para terminar. Las deudas acumuladas superan los 5 billones de pesos. Para cerrar este año necesitamos en el régimen subsidiado para hacer el cierre financiero algo así como 300.000 millones de pesos y tenemos en el lado de los recobros del régimen contributivo un faltante todavía estimado de 200.000. Y tenemos en el presupuesto del año 2017 una brecha entre 2 y 4 billones de pesos. Este es un tema difícil que depende también de la acción mancomunada y la tarea que todos podemos desarrollar para sustentar financieramente el sistema de salud.